Bueno, tal como lo comentábamos más temprano, está con nosotros Ricardo Cuenca Pareja, miembro del Consejo Nacional de Educación, director de investigaciones del Instituto de Estudios Peruanos. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenos días, un gusto tenerte con nosotros. Muy buenos días, Guido, Ricardo. Bueno, ya se publicó, ya se promulgó y hoy ha salido publicada en el peruano la nueva ley universitaria. Estamos revisándola de a pocos y hoy ha sido publicado también en diversos medios de la capital un aviso de la Asamblea Nacional de Rectores calificando a la ley de aberrante y anunciando que combatirán contra su vigencia en el Perú y en el extranjero. Esto quiere decir que acudirán a cortes internacionales. ¿Cómo evaluarías tú la ley en general y el impacto que tendrá realmente en lo que es su objetivo primordial, mejorar la calidad de la educación universitaria? Bueno, a ver, respecto a lo primero, yo creo que ya la ley está, y en un Estado de Derecho, después de 2 años de debate y 3 sesiones en el Congreso, ha salido esta ley, que por supuesto no va a solucionar en todo el problema de la calidad, como ya lo dije más de una vez, pero sí abre el camino por donde hacerlo, porque las 2 hipótesis con las que desde los años 90 empezó a funcionar el tema universitario no se cumplieron. La primera era que al expandir la oferta se iba a democratizar el acceso. No se logró. Uno mira los números y sigue yendo a la universidad el mismo grupo de personas que tradicionalmente ha ido, más un pequeño grupo que ha venido con la raza del crecimiento económico. La segunda hipótesis era que el mercado iba a regular la calidad y tampoco se logró, ¿no es cierto? Vemos hasta el cansancio, tenemos el diagnóstico más o menos claro. Entonces el problema es bastante más severo, bastante más grave. El Estado, por su lado, no se había ocupado del todo de las universidades públicas y por lo tanto se requería tener una norma que fundamentalmente haga 3 cosas que creo que son las que hace esta norma y por eso en general me parece una buena salida y un buen camino. Primero, que el Estado recupera el rol de rectoría en las políticas públicas en educación universitaria, que no la tenía. En nombre de la autonomía esto se había dejado de lado y el Ministerio de Educación y el Estado en general no participaba. Segundo, que se busca regular la calidad y buscar mecanismos que permitan hacer lo que el mercado no logró terminar de hacer a partir de la creación de la superintendencia. Y lo tercero, que creo que es lo más importante y que no siempre no es lo menos atractivo, digamos, es que la universidad recupera con esta ley su esencia y su naturaleza y su sentido como centro de construcción de conocimientos y de investigación. Hay muchos artículos y muchas reformas más pequeñas que apuntan hacia eso. Entonces yo creo que en líneas generales el panorama va a estar bastante mejor. Solo como una anécdota, la semana pasada estaba en Chile en una reunión de trabajo y hay un interés enorme de los chilenos por mirar de cerca la superintendencia en el Perú porque ellos están en pleno proceso de elaboración de una instancia parecida, ¿no? Entonces, en líneas generales tenemos esto. Creo que va a abrirnos el camino. Por supuesto se necesita, creo yo, mirar hacia adelante. Probablemente la ANR con toda justicia va a empezar asuntos legales, porque digamos con esta ley está desapareciendo. Me llama la atención que de todo esto el CONAFU, por ejemplo, no esté diciendo nada, ¿no es cierto?, que era el responsable de autorizar el funcionamiento de estas universidades. Yo creo que la ley... Ahora, no es que se vayan a cerrar las universidades consideradas de mala calidad, es decir, será un proceso en el que se irán depurando. Exactamente. Se tiene que, por eso las primeras 3 cosas creo urgentes que se necesitan después de la promulgación de la ley son, sin duda, empezar a pensar y reglamentar la superintendencia. Técnicamente, más allá de cómo se desactiva la ANR y se activa esta nueva instancia, se requeriría empezar a mirar cuáles son estos estándares mínimos de calidad que se requieren para el funcionamiento de programas o de universidades. Hay experiencias en el mundo. Mi sugerencia, porque mi oficio es el de investigar, es, digamos, mirar lo que hay en el mundo, mirar todo lo que sucede con algunos indicadores, crear nuestro propio banco de estándares y a partir de eso empezar a mirar cuáles son aplicables a la realidad peruana, porque hay unos cuya exigencia no va a permitir que exista ninguna. El segundo tema es
que empezara ya a reactivar y reorganizar el SINEACE, ¿no es cierto?, el sistema de acreditación y de evaluación de la calidad. Así lo manda la ley. Este sistema se normó en el 2003 en la Ley General de Educación, recién en el 2008 empezó a operar y requiere ajustarse para alinearse, digamos, a esta idea de regulación de calidad que tiene la ley. Y lo tercero, que es fundamental, es acompañar a las universidades públicas, que son quienes van a sufrir mayores cambios y reformas, más que las privadas, ¿no es cierto? Hay un plan piloto que hay que diseñar y acompañar, y además hay una situación muy particular porque en 90 días, si no me equivoco, necesitan hacer cambios estatutarios, y entonces hay que acompañar en este nuevo proceso de elección, ¿no? Y hay otro aspecto de la educación superior no universitaria. Ricardo nos da ahora, hace unos minutos, fuera de micros, un dato verdaderamente impresionante respecto a la proliferación de institutos tecnológicos, institutos superiores para miles de oficios y de trayectorias profesionales. Solo en la avenida Arequipa, entre las avenidas Angamos en Miraflores y 28 de Julio en Lima, habían 382 institutos superiores. Entonces, claro, uno cuando habla de educación superior no universitaria, piensa en TECSUP o en 2 o 3 emblemáticos, sin considerar que hay estos 380 que en realidad son otra manera de engañar muchachos, ¿no es cierto? Sí, bueno, es un tema... Y sobre eso no se ha legislado. Sobre eso no se ha legislado porque yo creo que, así como dije al principio que la ley universitaria abría el camino para la reforma de la educación superior, creo que hay 3 elementos que deberían empezar a acompañar esta ley. Lo primero es modificar la ley de institutos técnicos y tecnológicos, ¿no es cierto? La que se tiene es una ley que no... está apuntando, no tiene como eje la regulación de la calidad o el aseguramiento de la calidad. Segundo, que pone muchos trámites para las iniciativas que quieran luego formarse, entonces habrá que hacer una modificación. El segundo plataforma normativa tiene que ver con finalmente ojalá tengamos la ley marco de educación superior. En el Consejo Nacional de Educación, al principio de esta discusión sobre la ley universitaria, planteamos a la Comisión de Educación del Congreso empezar a trabajar esta ley marco. El Consejo tiene 14 artículos trabajados, o 17, no recuerdo exacto el número ahora, en el que lo que se busca es la integración de lo universitario con lo técnico y tecnológico. Eso se empezó a trabajar. La propuesta del congresista Mora fue modificar los artículos de educación superior que están en la Ley General de Educación, que son muy cortitos, son 3 o 4, por esto que permita tener el marco en la que los dos sistemas de educación superior puedan articularse, moverse y, por supuesto, funcionar en un fin común. Perdóname una pregunta puntual que seguramente no es fácil de responder. ¿Cuántos jóvenes hay en institutos de educación superior, institutos tecnológicos? Como 350.000. 350. Sí, 850.000 en la universidad, estamos por el 1.000.000 y pico de estudiantes en educación superior. Y ahora, uno de los temas que más preocupaba, que más polémica generó, fue el cierre próximo con esta ley de las universidades que no cumplan con los estándares mínimos de calidad. No se sabe cuáles son, algunos ya las empiezan a señalar. ¿Qué va a pasar con ese tema? ¿Cuándo va a ocurrir? Si es que va a ocurrir finalmente. A ver, la ley se tiene que implementar como unos 5 años, si mi memoria no falla. Se tendrá primero que elaborar los estándares. No creo que la superintendencia, por lo menos así no es lo que pasa en el mundo, tenga el mandato de decir, ya tengo mis estándares, mañana te evalúo y cierro las... No, tienen un periodo de adecuación. Tienen un periodo de adecuación. Pero contempla el cierre de quienes no cumplan. Contempla el cierre de quienes no cumplan. Y contempla además otra cosa que es el lado positivo, que es la renovación de licencias para todos. Es decir, a diferencia de lo que pasaba con el enfoque de autorización de funcionamiento que teníamos en el país, ¿no es cierto? Es un enfoque que se llama credencialista, es decir, a partir de documentos. Lo que se tiene acá es una renovación. Y entonces, ¿qué hacía CONAFU? Daba una autorización de funcionamiento provisional y a los 5 años debería dar una definitiva. Bueno, estos tiempos no se cumplieron. De las 84 universidades creadas por CONAFU, 64 siguen funcionando desde el año 96 y en adelante con autorizaciones provisionales. Provisionales, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos 2 cohortes de chicos
de jóvenes que han salido de una universidad que tiene una autorización provisional que en principio no ha renovado su calidad como para tener. Ahora el enfoque se cambia a la idea de tener licencias que respondan a un conjunto mínimo de estándares de calidad que deberán ser renovadas en periodos de 5 años, que es el promedio más o menos latinoamericano, para poder estar permanentemente verificando el control de calidad y no solo la presentación de documentos, ¿no? Muy bien, Ricardo, muchísimas gracias. Hay, por supuesto, mucho más que conversar sobre el tema universitario y sobre el de educación superior. Vamos a estarte convocando para hacer el seguimiento al reglamento y a la aplicación de esta nueva ley universitaria en la búsqueda, que creo que es una búsqueda compartida por todos, de verdaderamente lograr que mejore la calidad. Sin duda, muchas gracias. Nosotros también, solo para anunciarles que en la Comisión de Educación Superior del Consejo Nacional de Educación, que nuevamente estoy coordinando, y formada por Fabiola León Velarde, Efraín González de Olarte, Manuel Burga, Ramón Barúa, Gustavo Llamada, Mario Rivera y yo, nos hemos propuesto la semana pasada en la comisión acompañar muy de cerca este proceso para poder aportar, y uno de los primeros puntos es mirar la reglamentación de la superintendencia, ¿no? Bueno, pues estupendo. Gracias, Ricardo. Estaremos atentísimos a ese tema. Son las 7:30 de la mañana, amigos. Tenemos que hacer un corte. Volvemos para continuar en la rotativa del aire.